y puericultor egresada de la Universidad de Oriente. Bienvenida, doctora Gisbeli Salazar, a Los Domingos con Fermina. Buenos días, Fermina, gracias por la invitación. Y Gisbeli, es muy importante que nuestra gente, que nuestra audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando a través de Radio Sensación 830, pues conozca qué es una convulsión febril, cuáles son las características y bueno, y la cantidad de casos que se están presentando actualmente en nuestro país y a nivel mundial, por supuesto. Sí, las convulsiones febriles son muy frecuentes, es muy importante conocerlas para saber el manejo y poder actuar a tiempo. Las convulsiones febriles son definidas como convulsiones desencadenadas por la fiebre, tienen mucha relación con la edad, porque la aparición va desde los 6 meses de edad hasta los 6 años, y eso es muy importante, sin alteración neurológica, no debe haber ninguna alteración a nivel del sistema nervioso central. Es decir, que desde los 0 hasta los 6 años se presenta. De los 6 meses hasta los 6 años. De los 6 meses hasta los 6 años. Años de edad se presenta para uno definirla como una convulsión febril. ¿Cuáles son las características que distinguen esta convulsión febril? Lo primero es que son desencadenadas por la fiebre. Tiene que ser siempre bajo un contexto febril para nosotros hablar de una convulsión como tal febril. ¿Cómo se diferencia de repente una convulsión febril de una convulsión que se origine, por ejemplo, de una persona que tiene epilepsia? O sea, ¿hay algún factor que pueda diferenciar las convulsiones? Sí, primero la presentación de las crisis, cómo se presentan las epilepsias. En un gran porcentaje se presentan sin fiebre, excepto el síndrome de Dravet, que puede iniciarse con convulsiones febriles. Pero las demás sí se diferencian, porque la gran mayoría se presentan sin fiebre. ¿Qué tan comunes pueden ser estos episodios de convulsiones febriles? Son las convulsiones más frecuentes en la infancia, de un 2 a un 5% se van a presentar, más frecuente en niños por la misma inmadurez que ellos presentan, y se presenta de 1.4 a 1 en relación entre los niños y niñas. Ah, ok, o sea, que el sexo tiene que ver. Hasta el sexo tiene que ver, es más frecuente en el sexo masculino. Wow. Qué maravilla, qué maravilla saber eso, ¿no? Porque es importante. Los niños frecuentemente se enferman con tantas virosis que hay actualmente. ¿Puede una virosis en un momento determinado desencadenar una convulsión febril? Sí, porque la mayoría de los virus están propiciados por la fiebre, inducen fiebre, o una de sus sintomatologías es presentar la fiebre. Entonces lo que es el virus del dengue, el Zika puede llevar a una convulsión febril. De hecho, una de las causas de las convulsiones febriles son virales o bacterianas, y las más frecuentes son las virales. Las enfermedades gastrointestinales también pueden producir una convulsión febril. Todo lo que es la parte de los virus, las partes bacterianas, infecciones te pueden inducir a una convulsión febril. Wow. Doctora, le vamos a recordar a nuestro público que pueden hacer sus preguntas a través del número telefónico 0212-781-7764. También pueden realizarlas a través de nuestro Twitter, @Fermimar, y pueden realizarlas también, el teléfono, la mensajería de texto, vamos a cambiarla, vamos a enviarla al 0414-318-3248, 0414-318-3248, puesto que el telefonito no sé qué le pasa al 0416, que se está reiniciando. Yo creo que le dio una convulsión febril, doctora. Doctora, fíjense que por lo menos los niños son muy delicados, como les dije, con la situación de las virosis que hay actualmente. Entonces hay mucha, propensión para que se realicen estas convulsiones febriles. Pero si esta convulsión se presenta, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir una vez que se presenta ese estado febril y de repente que veamos que el niño está convulsionando? Es importante aclarar que hay dos tipos de convulsión febril, la simple y la compleja. ¿Okay? La simple la podemos manejar en casa. Algunas veces uno le dice a los papás mantener la calma. Es lo más difícil, pero es lo importante, es lo que se debe hacer para cualquier manejo de cualquier situación que se presente desde el punto de vista neurológico. Aquí ya sabemos que la convulsión la va a inducir la fiebre, entonces lo importante es tener un buen manejo de la fiebre, manejar la fiebre, tratar de bajarla o disminuirla lo más rápido posible para evitar que eso se permanezca en el tiempo, ¿ok? Entonces, tomar el tiempo es importante. Si estamos solos o ahorita tenemos teléfonos digitales, es más fácil tomar el tiempo.
Deberíamos de tomar el tiempo porque al momento de trasladar al paciente al médico es importante especificarle cuánto tiempo, cómo fue las características clínicas que presentó el paciente. Si hubo desviación de la mirada, si hubo una mirada fija, cómo fueron los movimientos en su cuerpo y si cuánto tiempo tenía de la elevación de la temperatura. Muchas veces pasa que tocamos al niño y decimos el niño está caliente, que no se debe hacer, debemos tener un termómetro. Siempre le digo a mis madres en consulta, si no saben hacer el manejo de tomar la temperatura, mira, cualquier enfermera, acudir a un ambulatorio y de pedirle el favor de cómo leer la temperatura a nivel del termómetro. Eso es importante porque ese es el principal manejo que debemos saber. ¿Cuánto tenía ese paciente o cuánto tenía mi hijo de temperatura al momento de la convulsión? Bueno, ¿Por qué? Porque hay fiebres que pueden estar en 38, 38,5 y el paciente te va a hacer una convulsión. No necesariamente las convulsiones febriles son con temperaturas elevadas de 40 a 41. Eso es muy importante aclarar, ¿ok? Lo importante es tener un antipirético en la mano, de cualquier marca que le podamos dar. Si no lo tenemos a tiempo, por lo menos medidas de medios físicos con paños con agua húmeda o agua tibia, pasarlos y frotarlos, de manera que el paciente pueda bajar la temperatura y eso sea lo que te calme, pues. Eso es lo importante. Y si es importante recordarle que si estas convulsiones duran más de 10 o 15 minutos, tienen que ser trasladados al centro asistencial más cercano que tengan en su habitación. Ok, entonces para resumir un poco lo que usted está diciendo, es importante, que considero que es de verdad realmente importante para las madres que tienen niños, Aquí aprender. lo principal es mantener la calma y bajar la temperatura. Eso sería lo más Exactamente, y para bajar la temperatura es importante que cada madre, por supuesto, que tenga niños, tenga un termómetro en su casa, y bueno, y sepa, obviamente. Sí, y como ver. especialista una recomendación, las convulsiones febriles, muchas veces manejándolas en casa nos evitan accidentes, porque una de las causas relacionadas con las convulsiones febriles son los accidentes de tránsito, porque los padres salen desesperados para llevar los niños a cualquier centro asistencial y eso es lo que más te induce, es lo que más bien nosotros evitamos en la consulta. Que esos padres mantengan esa calma para poder acudir a un centro asistencial y no tengan como consecuencia un accidente de tránsito. Ok, y para a nivel del niño, por ejemplo, cuando la madre o el padre que esté bajo, o sea, que quien tenga sobre su tutela el bebé y no tome las acciones, también se le puede crear efectos secundarios al niño si no le bajan la fiebre, ¿no? No, realmente las convulsiones febriles son convulsiones benignas en donde no dejan ninguna alteración neurológica. No dejan alteración, No. Aunque le suba mucho la temperatura y convulsiones. No, ahí lo importante es identificar la causa de esa fiebre, si es viral, si es bacteriana, tratarla y no deberían de dejar ninguna afectación neurológica. Pero es importante decir entonces que si hay en ese caso una convulsión, tienen que acudir inmediatamente al médico. Sí, pues. Sí. Pero obviamente a darle un antipirético, llevar como dice el registro de la temperatura máxima que alcanzó. ¿Cuándo que alcanzó el niño, no? Uh-huh. Ajá. ¿Cuándo se considera que una temperatura infantil está elevada? Porque de repente le toman la temperatura y el niño tiene 36, 37, 37 y media, 38. Y hablamos de fiebre después de 38,5. Porque la gente de repente toca que el niño está caliente y entonces dice, no, tiene fiebre, pero le toman la temperatura. 38,5 es considerado fiebre. 38,5. Uh-huh. Y con esa temperatura el niño puede convulsionar. Puede convulsionar. Ok, perfecto, eso es muy importante. Una vez que ya han llevado el niño, qué médico puede tratar la convulsión febril? El pediatra y el neurólogo infantil. Los dos pueden tratarlo sin ningún problema, una convulsión febril. Una convulsión febril. Okay. O sea, tiene que ser el pediatra o el neurólogo infantil. Porque como te comenté, por la clasificación de la convulsión, hay simples que son las típicas y complejas que son las atípicas. Ahí tiene que haber una intervención del neurólogo infantil. Ok, eso es muy importante porque muchas veces los padres llegan a un hospital y, o sea, cualquier médico que encuentren, entonces le entregan al bebé y bueno, resulta que el pediatra es el especialista que está facultado pues para
Sí, para realizar. y dependiendo de las consideraciones que el pediatra vea de la evaluación clínica del paciente, lo puede remitir al neurólogo infantil. Si el paciente es epiléptico, ¿hay una consideración especial en cuanto a la convulsión febril? Lo que pasa es que si el paciente es epiléptico ya no hablamos de convulsión febril, porque son dos entidades totalmente diferentes. La epilepsia puede ser inducida por la fiebre, te puede agravar el cuadro en un paciente que sea epiléptico, el proceso febril, más la convulsión febril no es considerada una epilepsia. Ok, doctora, son las 9:55. Nosotros vamos a escuchar un tema musical, pero al regreso me gustaría que nos dijese cuál sería, por ejemplo, el tratamiento, digamos que de forma inmediata, y el tratamiento, si hay algún tratamiento, digamos que posterior a, al suceso, pues. Sí, perfecto.